Ya pasó el huracán. Deja ir a ver cómo quedó todo. Pevens, ya está pasando, Pevens. ¿Y dónde está Pevens? ¿A dónde se habrá metido? Tanto que le dije que no saliera. Porque cuando el ojo del huracán va pasando, se siente una tranquilidad inmensa y la lluvia y los vientos suelen parar. Y esto suele confundir a las personas. Ojalá que no esté lejos antes de que continúe el huracán y corra peligro. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Pevens Serrano y Heriberto Cordero. El día de hoy daremos continuación a los fenómenos atmosféricos que hemos venido trabajando. Ya vimos la lluvia, la nieve, los granizos, los tornados y hoy continuaremos conversando sobre las tormentas. Pero no sin antes destacar la participación del Dr. Cruz y Minian en la clase anterior de nuestra compañera Rosa Cepeda. Así es, compartimos datos que sé que nuestros estudiantes se sintieron identificados al tratar temas como cómo funcionan las vacunas, su importancia de las mismas, así como actúa el sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Vamos a verlo. El sistema inmunitario tarda un tiempo en desarrollarse y necesita la ayuda de las vacunas. Haciendo que te pongas las vacunas recomendadas cuando te toque, ayudará a mantenerte lo más sano posible. Pero, ¿qué son las vacunas? Una vacuna es cualquier preparación cuya función es la de generar en el organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agente infeccioso y lo destruirá. Se trata de un medicamento biológico constituido a partir de microorganismos, bacterias o virus, muertos o atenuados, o productos derivados de ellos. ¿Y cómo funcionan? En realidad, lo que hacen las vacunas es engañar al organismo, concretamente al sistema inmunológico, haciéndole pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándole a defenderse. El microorganismo insertado con la vacuna está muerto o muy debilitado, tal como antes explicaba, por lo que no reviste ningún peligro para el niño. Es como cuando un cachorro se le incita a oler una pieza para identificar, este la rastreará y encontrará usando sus sentidos. No obstante, esto es suficiente para que su sistema inmune reaccione generando anticuerpos contra él y con ellos adquiriendo una memoria inmunitaria que le permitirá reconocer ese microorganismo concreto y eliminarlo. Interesante. Y regresando a las tormentas, la maestra Isaura nos compartía la semana pasada cómo se forma y conversamos las características más importantes de las tormentas. Y también conocimos las distintas asignaciones de nombres en las distintas zonas, conociendo la variedad de los mismos y haciendo algunas aclaraciones. Veamos algunas. Una tormenta, un ciclón, un huracán son nombres comunes a fenómenos similares. Una tormenta, como vimos en clases anteriores, es una lluvia intensa acompañada de fuertes vientos. Cuando este se organiza en un sistema se conoce como ciclón. Y los huracanes son ciclones categorizados según la velocidad de sus vientos. Pevens, ¿entonces todos son ciclones? Todos no, porque hay depresiones tropicales y hay ondas tropicales. Me han contado que los ciclones tienen un sonido muy parecido a este. Exacto. La velocidad de los vientos y la organización de los mismos influye en dicha clasificación. Pero vamos a verlo. Un ciclón tropical es un sistema giratorio organizado por nubes y tormentas que se originan sobre aguas tropicales o subtropicales. Estas tienen un centro de circulación cerrado en los niveles bajos de la atmósfera. Los ciclones tropicales rotan en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Y estos son clasificados como depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Depresión tropical se define como un sistema organizado de nubes y tormentas eléctricas con una circulación definida en la superficie y vientos cuya velocidad máxima es inferior o igual a 62 km por hora. Tormenta tropical es un fenómeno meteorológico que parte de la evolución de un ciclón tropical. En tanto, se está en condiciones de hablar de una tormenta de este tipo
cuando la velocidad promedio del viento durante el transcurso de un minuto alcanza cifras dentro del rango de los 63 a los 118 kilómetros por hora. Huracán es una tormenta que presenta fuertes vientos que giran en torno a un eje o núcleo, conocido como el ojo del huracán. Se caracteriza por ser un fenómeno atmosférico eminentemente tropical que provoca abundantes precipitaciones, fuertes vientos y un centro de baja presión que pueden generar olas inmensas, tornados menores e inundaciones. Sus vientos pueden alcanzar velocidades de más de 119 kilómetros por hora, desplazándose sobre la superficie marina del océano hasta que tocan tierra o mueren sobre aguas más frías en las latitudes medias o polares. Huracán intenso. Un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 111 millas por hora o 96 nudos o más fuertes. Estos corresponden a las categorías 3, 4, 5 en la escala de vientos y huracanes de Saffir-Simpson. Un sistema posttropical es un sistema que ya no posee suficientes características tropicales para ser considerado como un ciclón tropical. Los ciclones posttropicales también pueden producir lluvias intensas y vientos. Heriberto, ¿sabías que hoy, 1 de junio, justamente inicia la temporada ciclónica? Y esta se extiende hasta el 30 de noviembre. A veces me pregunto, ¿cómo es que tienes un control de todos estos acontecimientos? Yo siempre estoy pendiente de todo. Pero, ¿qué te parece si vemos más de cerca? Vamos a ver más detalles. La temporada ciclónica en el Caribe y en la República Dominicana generalmente comienza el 1 de junio y termina alrededor del 30 de noviembre. Durante esta temporada hay fuertes vientos, tormentas, ciclones e incluso huracanes. Por esto es importante verificar las noticias para saber si se dirige algún fenómeno al país. Si lo hay, es importante permanecer dentro hasta que las autoridades digan que se puede salir. Es importante destacar que durante este periodo es de suma importancia mantener un seguimiento riguroso a las instituciones asociadas al seguimiento de dichos eventos, permanecer atento a las noticias y los organismos gubernamentales encargados de la seguridad nacional, amparados siempre por la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, y los eventos coordinados ante tales fenómenos. Según publicación de Diario Libre del 20 de mayo del año en curso, la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos, publicó esta semana una investigación en la que pronosticó que la próxima temporada de huracanes en el Atlántico, a iniciar el 1 de junio del 2021, tendrá una actividad superior al promedio anual, con 17 tormentas tropicales con nombre. De hecho, una investigación presentada por la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos y divulgada por el canal alemán DW revela que el año 2019 fue el segundo año con temperaturas más altas de la historia, con una media de 0.95 grados Celsius, superior a la del siglo XX. Explica el estudio que desde 1980, cada década es más calurosa que la anterior. El calentamiento global es una amenaza para el mundo. La República Dominicana se encuentra en la zona de influencia de los huracanes y durante su historia, varios fenómenos naturales han causado pánico y generado víctimas mortales en el país. Interesante información, ya que sabemos el concepto, cómo se producen y la clasificación de los huracanes, pero ¿te has preguntado cómo se detectan o predicen los huracanes? Los meteorólogos del mundo utilizan tecnologías modernas como los satélites, los radares meteorológicos o las computadoras para predecir la trayectoria de los ciclones tropicales a medida que se desarrollan. A veces resulta difícil predecir los ciclones tropicales ya que pueden debilitarse o cambiar su curso repentinamente. No obstante, los meteorólogos emplean tecnologías punteras y desarrollan técnicas modernas, como los modelos de predicción numérica del tiempo para pronosticar la evolución de un ciclón tropical, incluidos en ellos su desplazamiento y el cambio de intensidad, el momento y el lugar en el que tocarán tierra y la velocidad a la que lo harán. Entonces, los servicios meteorológicos nacionales de los países afectados se encargan de emitir los avisos oficiales. Pevens,
Veo que tu nombre es tan peculiar que me hace pensar que es tan intenso como tú. ¿Por eso los ciclones tienen nombre de mujer? Realmente no voy a decirte nada. Solo voy a decirte que los grandes estragos lo han producido fenómenos con nombres de caballeros, como San Zenón, David o George. ¿Qué te pasa? Ajá, ¿y a dónde has dejado Eloísa, Olga, María, Irma? ¿Qué dices de ellas? Los nombres de los ciclones se tienen organizados antes de iniciar la temporada ciclónica, así que eso no aplica. Pero vamos a ver cómo se escogen tales nombres. En el pasado se usaban única y exclusivamente nombres femeninos para referirse a las tormentas tropicales, especialmente en el Atlántico y en el Pacífico Norte. Desde 1953, todo ciclón tropical generado en el Atlántico se nombra siguiendo las listas creadas por el Centro Nacional de Huracanes. Hoy en día, los nombres que se les dan a los ciclones siguen un orden determinado por la Organización Meteorológica Mundial. Solo a partir de 1979 se empieza a utilizar nombres masculinos alternándolos con nombres femeninos. En la actualidad, se usan 6 listas en rotación. Por lo tanto, la lista que se usó hace 6 años es la lista vigente para el presente año. Solamente cuando una tormenta tropical resulta ser de gran magnitud y devastación por el impacto que deja a su paso, se anula el nombre que se empleó de la lista vigente, y es entonces la Organización Mundial de Meteorología la que selecciona otro nombre en reemplazo. A veces, las tormentas se forman fuera de temporada. Si esto sucede, la tormenta tomaría el nombre que sigue en la lista del año en curso. Por ejemplo, si se formara un ciclón tropical el 28 de diciembre, se le nombraría en base a la lista de nombres de la temporada anterior. Si se formara una tormenta en febrero, se le nombraría siguiendo la lista de la temporada siguiente. En caso de ocurrir más de 21 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico en una misma temporada, cualquier tormenta adicional tomaría su nombre del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta y así sucesivamente. ¿Ves que tenías razón con los nombres femeninos? Ni nada voy a decirte. Lo que sí voy a decirte es que, como vimos en el video anterior, cuando un fenómeno causa estragos, es eliminado de la lista y pasa a la historia. Pero Heriberto, tú no me estás escuchando. Mira, estoy viendo aquí una información sobre los fenómenos atmosféricos. Menciona que la mayoría de los nombres son de tu época. Precisamente yo no estuve en esa época. Como tú sabes, yo soy más joven que tú. Ok, mira, como es posible que no se sepa la historia, nuestros chicos quizás no estuvieron y no conocen los ciclones más devastadores de la República Dominicana. ¿Qué te parece si para la próxima clase conversamos sobre tales fenómenos y estos que por su impacto fueron eliminados de la lista de nombres disponibles? Así que vayan conversando con sus familiares al respecto, que quizás como Heriberto tampoco lo vivieron. Perfecto, entonces. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con sus profesores Pedens Serrano y Heriberto Cordero. Y recuerda que aprendemos desde casa. preservando la salud. Hasta luego. Bye.